transformación pacífica del país. ¿Qué tal, pregoneros? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Un servidor y amigo Francisco Nal reportándoles para Pregoneros 4T. Y así agradeció el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador todas las muestras de apoyo y cariño el día de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México antes un tercer informe de gobierno. Muchas gracias de todo corazón, ya llevábamos tiempo sin estar en el Zócalo. Así el presidente Andrés Manuel agradeció la presencia de quienes asistieron a su mensaje por los 3 años de su gobierno. Afirmó estar muy satisfecho y muy contento, y además de todo esto, gran anuncio que dieron el día de hoy, mis estimados pregoneros. Hoy en la mañana, así lo dio a conocer Luisa María Alcalde, la secretaria de Trabajo y Previsión Social. Hoy en la mañana, junto al presidente, informamos sobre el incremento histórico al salario mínimo, que será del 22% y aplicará a partir del 1 de enero. Pasará de 141 a 172 pesos diarios y en la frontera norte de 213 a 260 pesos diarios. El mayor incremento en 34 años. Corre video, mis estimados pregoneros, vamos a ver lo que nos informaron el día de hoy, que son grandísimas noticias y también amor con amor se paga, así es la reciprocidad de nuestro presidente para con su pueblo. Informar sobre el acuerdo que se tomó el día de ayer de manera unánime, y esto es muy importante, entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno para el aumento en el salario mínimo. Es muy importante destacar que se volvió a un consenso, se regresó al acuerdo de las tres partes. En el 19 hubo consenso, en el 20 también, a finales del 18 hubo consenso, a finales del 19 también, a finales del 20 no participó, no estuvo de acuerdo el sector empresarial, pero ahora sí estuvo de acuerdo el sector empresarial, de modo que hubo esta unidad de criterio, esta voluntad de las partes y se logró este incremento que consideramos muy importante. Va a explicar la secretaria del Trabajo, la maestra Luisa María Alcalde Luján, en qué consiste ese incremento para que todos los trabajadores sepan de cuál es el salario mínimo vigente o cuál va a ser el salario mínimo vigente a partir del día 1 de enero del año próximo. También, ya para dejarle a Luisa María la palabra, agradecerle mucho a la gente por su apoyo, su respaldo, los que participaron ayer en el informe que se rindió en el Zócalo democrático, Zócalo de la Ciudad de México, y los que no pudieron venir por muchas razones, pues fueron recordados. Ya sabemos que contamos con su apoyo, con la mayoría de los ciudadanos, también los que no pudieron asistir o no están a favor del gobierno merecen todo nuestro respeto y siempre vamos a garantizar el derecho a disentir. Y muchas gracias a los que participaron, que estuvieron aquí en el Zócalo. Miren, esto fue lo de ayer. Muchas gracias de todo corazón. Ya llevamos tiempo sin estar en el Zócalo. Ahora sí. Muchas gracias. Gracias, presidente. Como bien acaba de informar el presidente, el día de ayer, en el seno de la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se llegó a un consenso, a un acuerdo por unanimidad del sector empresarial, el sector obrero y, por supuesto, el gobierno, para decidir respecto al incremento que aplicará a partir del 1 de enero del próximo año en el salario mínimo. El incremento será del 22%,
esto tanto para el salario mínimo general como para el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte. ¿Qué quiere decir? Y para todas y todos los trabajadores que nos están escuchando, quiere decir que a partir del 1 de enero el salario mínimo pasará de 141 pesos diarios a 172 pesos diarios. Esto significa, si lo vemos en términos mensuales, un incremento de 948 pesos adicionales al mes. Con este, que es el cuarto incremento consecutivo, alcanzamos a recuperar el 71% del poder adquisitivo del salario mínimo. Adelante, en el caso de la zona libre de la frontera norte, pasará de 213 pesos diarios a 260 pesos diarios. Con este incremento en términos mensuales es un incremento de 1,428 pesos adicionales. Es una recuperación, en el caso de la zona libre de la frontera norte, de 160% del poder adquisitivo del salario mínimo. Recordemos que en este caso, a finales de 2018, se duplicó el salario mínimo y se ha venido incrementando año con año. Por eso la diferencia, en este caso, 160% de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Adelante. Aquí lo podemos ver. Por kilos de tortilla. Estamos llegando actualmente a 10 kilos de tortilla. Alcanza o alcanzará en 2022 con el salario mínimo para adquirir 10 kilos de tortilla. Si lo comparamos con 2018, se puede comprar hoy en día 3,5 kilos de tortilla más que en este año. Adelante. Este incremento va a beneficiar de manera directa a 6,3 millones de trabajadoras y trabajadores que ganan el salario mínimo. Por supuesto que también a millones de familias adicionales, porque el incrementar los ingresos también se puede comprar más, se fortalece el poder de compra, entonces se puede comprar en los diferentes negocios, servicios, y eso ayuda a fortalecer la economía local. Para darnos una idea, este 6,3 millones de trabajadores representa el 30% de los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Adelante, aquí podemos ver un comparativo internacional. En 2010 nos encontrábamos en la posición número 80. Ahora, para 2022, vamos a ascender 13 posiciones comparativamente para llegar a la posición número 67, por encima ya de países como Colombia o Perú, Guinea Ecuatorial, Ucrania, entre otros. Adelante. Y esta trayectoria, que es muy interesante, se puede ver muy bien cómo empezó la caída del salario mínimo de manera muy brusca. Después vino toda una etapa donde se mantuvo, no hubo incrementos, una política de contención al salario mínimo, y posteriormente, ya a partir de 2018, iniciamos con incrementos significativos. Estamos llegando actualmente al poder de compra que se tenía en 1984. Aquí se puede observar, está 1984, y cómo a partir de 2022 vamos a alcanzar este poder adquisitivo. La idea, por supuesto, presidente, es continuar con una política de recuperación sostenida durante los próximos años. Entonces, lo importante, lo relevante a destacar es que todas y todos los trabajadores sepan que el salario mínimo incrementará este 22% y que esto aplicará a partir del 1 de enero del próximo año. Por supuesto, reconocer, como ya aquí lo señaló el presidente, que haya acompañado el sector empresarial. Esto tiene que ver también con que el propio liderazgo del presidente ha venido ayudando a sensibilizar a los diferentes sectores de la necesidad de ir avanzando en la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Es cuanto, presidente.
Grandísimas noticias, mis estimados pregoneros, y ya saben cómo está esta oposición despotricando con todo. ¿Qué les quedó decir ante los miles de mexicanos, los apoyos que llegaron el día de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México ante el tercer informe de nuestro presidente? ¿Qué salió a decir la prensa y los medios y algunos funcionarios y políticos que fueron acarreados, los más de 200,000 mexicanos que, ante no saber una cifra exacta, llegaron el día de ayer en el Zócalo para el tercer informe de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Pero pues no les quedó de otra más que dar a conocer esta situación, esta información del aumento al salario mínimo. Joaquín López Dóriga, el presidente López Obrador, celebró el aumento del salario mínimo de 22% para el 2022. Nuestros compañeros de Sin Línea, el aumento del 22% al salario mínimo beneficiará a 6.3 millones de trabajadores, lo que representa el 30.5% de trabajadores registrados en el IMSS. Con el incremento, México asciende 13 posiciones a nivel internacional con respecto a 2010. Vean nada más, mis estimados pregoneros, el salario recuperará su poder de compra que tenía en 1984. También será el año con el mayor incremento nominal desde 1987. Vean nada más, mis estimados pregoneros, grandes noticias el día de hoy que nos dieron a conocer tanto Luisa María Alcalde como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así finalizó Luisa María Alcalde con este anuncio. Vean nada más. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto informarles que por unanimidad, por consenso, tanto del sector empresarial, del sector obrero y por supuesto del gobierno, se tomó la decisión respecto al incremento que aplicará al salario mínimo el próximo año en 2022. Este incremento será del 22%. Es un incremento histórico. Desde 1987, hace 34 años, no se registraba en nuestro país un incremento tan importante. Y esto significa que a partir del 1 de enero del próximo año, el salario mínimo nacional pasará de 141 pesos diarios a 172, y en el caso de la zona libre en la frontera norte pasará de 213 a 260 pesos diarios. Se estima que el incremento va a beneficiar de manera directa a 6.3 millones de trabajadoras y trabajadores que ganan el salario mínimo, pero también a millones de familias, porque mayores ingresos también significa mayor consumo, y eso significa la posibilidad de comprar en los diferentes comercios, los diferentes servicios y fortalecer así la economía local de nuestro país. Reconocemos que el sector empresarial haya acompañado este incremento. Sin lugar a dudas, el liderazgo del presidente López Obrador ha permitido en estos años sensibilizar a los diferentes sectores respecto a la necesidad de ir caminando en la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Solamente con los incrementos que iniciamos en diciembre de 2018 hasta la fecha, hemos logrado recuperar ya el 73% del poder adquisitivo del salario mínimo. Todavía no es suficiente, pero sin lugar a dudas vamos por la ruta correcta. Así que enhorabuena. Gobierno de México. Pues ya lo tienen, mis estimados pregoneros. Así también salió a dar este informe la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde. 3 años de aumentos verdaderos. El salario mínimo con AMLO a partir del 2022 aumentará el 22%, subirá a 172.87 pesos diarios y 270.34 pesos diarios en la zona libre de la frontera norte. Tras 2 décadas de estancamiento, continúa la recuperación del salario mínimo iniciada en 2018. Ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Así lo dieron a conocer el día de hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo tienen, Aristegui Noticias, no le queda de otra más que darle información. Salario mínimo aumentará 22% a partir de enero del 2022. La 4T. Cuando decimos salario mínimo nos referimos a que este aumento es remunerativo, porque casi nadie gana un salario mínimo. Así el aumento es algo más justo en cuanto a que el porcentaje va marcando un hito en el aumento después de que en 30
años aumentó 9 pesos el salario. Un saludo para Mexicana Patriota Roana, que le gusta mucho tuitar acerca de esta información de nuestro presidente y de todos los logros de la Cuarta Transformación. Y bueno, mis estimados pregoneros, hasta aquí la videoinformación que les traigo por el momento. Más adelante, más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Y recuerden que estamos en busca de la información en esta Cuarta Transformación. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando una excelente tarde. Hasta luego.